No sé si ahí se ve. Ahí está la versión, la Biblia de las Américas, para que comparemos igual un poquito. Y yo voy a leer la versión NTV. Amén. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Amén, gloria al Señor. Vamos a analizar primero el contexto de este pasaje en la Escritura. Luego haremos un análisis bíblico de esta palabra y etimológico de cada una de las palabras más significativas. Y viendo siempre la espiritualidad de este segundo mandamiento. Por último, le daremos una aplicación práctica a este pasaje en nuestro tiempo en que vivimos, ¿cierto? Porque la palabra es eterna. La palabra está escrita para los antiguos, pero también para nosotros en este tiempo. No te harás imagen, dice el primer verbo de este mandamiento. No te harás imagen. No te harás, esto es significativo. Cuando el Señor nos dice aquí, no te harás. ¿Por qué? Porque el Señor podía haber dicho, no se harán. Podía haber hablado en plural, no se harán imagen. Pero Él habla aquí en singular y habla personalmente a cada uno de nosotros y nos dice, no te harás. Entonces nosotros podemos tomar este mandamiento como propio. Para cada uno de nosotros el Señor nos habla y nos dice, no te harás. Amén. Amén. Sigamos avanzando. Así que cada uno de nosotros puede leer estas palabras, ¿cierto?, como propias. Lo que prohíbe este mandamiento, hermanos, es que no nos hagamos una imagen. Esta palabra imagen viene del hebreo pesel, que se puede traducir como ídolo, como estatua, también puede traducirse como escultura, como talla. Y esta palabra pesel, que tiene todos estos significados, viene de la palabra pasal, esa es su raíz. Y esta palabra primariamente significa tallar. Eso es lo que primariamente significa, ya sea una piedra o madera. Bien, alisando, cortando o labrando este material. Es que en la antigüedad esos eran los materiales utilizados por los pueblos vecinos de Israel y eran los materiales usados por los mismos egipcios donde el pueblo de Israel estaba cuando era esclavo. Lo vemos en el Salmo 115. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y Habacuc 2:19 dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, no hay espíritu dentro de él. Vemos aquí los materiales que usaban en ese tiempo para hacer sus ídolos, sus dioses. Era la piedra, la madera, y los bañaban en oro o en plata. El Señor prohíbe hacer una imagen porque es hacerse una forma visible del Dios invisible, lo cual es incorrecto porque es inapropiado a la gloria del Señor y a la majestuosidad, ¿cierto?, de su divinidad. Esto es mentira y no lo representa. Por eso el Señor prohíbe hacerse una imagen. Por eso es inmoral. Bien. Esta palabra prohíbe hacer un ídolo, pero no solamente está prohibiendo un ídolo físico, sino también prohíbe el ídolo intangible. Se podría decir, prohíbe la idolatría en el pensamiento.
muchas personas conciben a Dios de una forma inadecuada a como nos manifiesta la Biblia. Rebosó un poquito el vaso. Muchos conciben a Dios de una forma inadecuada. Para unos Dios es el universo y la naturaleza, el panteísmo. Para otros Dios, todo es Dios y Dios es todo y por lo tanto el hombre es Dios. Eso es el movimiento de la nueva era. Para otros Dios no es conocible personalmente y es cuantitativamente uno, el Islam. Pero para otros es una única realidad espiritual, impersonal, que no tiene personalidad y suprema, que no se puede conocer, pero tiene millones de manifestaciones. Y esta realidad impersonal proyectó a sí mismo, de sí mismo, una creación que es una ilusión. Este es el hinduismo, que cree que todo es una ilusión, que cada cierto tiempo hay un reseteo, por así decirlo. Así ven a Dios en la religión del hinduismo. Para otros, Dios el creador no es real, sino que una ley de causa y efecto llamada karma creó todo, incluyendo a muchos dioses o iluminados. Esto es el budismo. Para otros, Dios es todo amor y solo amor, incapaz de condenar a alguien en el infierno. Para otros, solo el Padre es Dios, pero Jesús no, sino que es un ser creado y divinamente inferior, los testigos de Jehová. Para otros, Dios organizó el universo, pero no lo creó literalmente de la nada, sino que organizó la materia, ya que fue antes un hombre el cual progresó a través de la exaltación hasta convertirse en la deidad y heredó su propio universo. Esto creen los mormones. A mí me sorprendió cuando investigué esto, porque vi una oportunidad de evangelizarlos por ahí. Ellos piensan que Dios progresó a través de los siglos y heredó su universo. Y piensan que Él no creó el universo de la nada, sino que lo organizó. Malinterpretan el Génesis cuando dice que estaba desordenado y vacío. Pero no consideran el primer capítulo, que dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí hay un lapso de tiempo. Muchos adoran al Dios de su imaginación y creen sus propias concepciones de quién es Dios, pero no conocen a Dios como lo manifiesta la Biblia. Todos estos ejemplos son claros casos de idolatría en el pensamiento, infracciones a la ley de Dios. Pero nosotros no hemos conocido a Dios así. Para nosotros Dios es alguien que tiene personalidad, es alguien que se puede conocer, es alguien que creó todo desde la nada, es alguien que tiene distintos atributos, que Él es santo como cantábamos, que Él, cierto, es justo, que Él, cierto, es misericordioso, dice la Escritura. Así lo conocemos nosotros. Los pueblos alrededor de Israel se hacían representaciones talladas por sus manos y adoraban al sol, los animales terrestres y acuáticos. Por ende asemejaban la divinidad con algo físico. Y es por eso que el mandamiento sigue diciendo ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Si podemos cambiar de presentación. Por eso dice ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos se hacían imágenes de animales, ¿cierto? Terrestres, acuáticos, y adoraban el ejército de los cielos, la estrella, el sol, la luna. Y es por eso que el mandamiento prohíbe esto, porque los mandamientos fueron dados prohibiendo lo que ya hacían las naciones. Pues esto era lo que hacían los pueblos, y esto hace referencia a ellos. En Deuteronomio 18 podemos leer que el Señor dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Podemos ver, cierto, que el Señor prohíbe estas cosas, dice, porque era lo que hacían ellos.
en el Medio Oriente no eran práctica en Sirio-Palestina adorar animales o tener dioses en forma de ellos, pero ellos creían que algunos animales representaban atributos de Dios. Eso era lo que se creía ahí. Pero sabemos con certeza lo que creían los egipcios, por ejemplo. Y como dijimos la vez pasada, Dios a nosotros no nos deja en la ignorancia. El Señor se revela a nosotros cómo Él es y cómo quiere que nosotros lo adoremos. El segundo verbo prohibitivo es no te inclinarás a ellas. El primero es no te harás y este dice no te inclinarás. Esta palabra es yahá y se traduce como adorar. El Señor está prohibiendo que adoremos esa imagen, que nos arrodillemos ante ello, que nos humillemos, reverenciemos o postremos delante de un ídolo. El Señor ve la reverencia como adoración. Inclusive estas palabras se usan de manera intercambiable muchas veces en la Biblia. En Apocalipsis 19 leemos, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Esto es prohibitivo porque las imágenes no son dignas del acto de la adoración, del acto de la reverencia. Porque solo Dios tiene el atributo, por ejemplo, de la omnipotencia, omnisciencia, ¿cierto? Y omnipresencia. Por lo tanto, solamente Él es digno de ser reverenciado, o como decía Daniel, ¿cierto? Tú eres digno de ser temido. Entonces, podemos ver que esto solamente es un acto que debe darse a Dios. El tercer verbo de este mandamiento dice, no las honrarás. En hebreo se pronuncia algo como abrad. Esto significa servir o trabajar como un siervo o esclavo hacia la imagen creada. Cuando nosotros trabajamos o servimos a alguien, de esta forma nosotros lo honramos. Es como a nuestros padres. Nuestra obediencia los honra. Entonces, es lo mismo cuando nosotros adoramos a alguien o servimos en nuestro mayor tiempo a algo. En realidad nosotros lo honramos de esta manera y de la misma forma deshonramos a Dios. Al honrar o trabajar o servir, ¿cierto? Más a algo que a Dios. Pero el mayor motivo para que obedezcamos en estos tres ámbitos, el Señor lo dice en este mandamiento. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Ese es el mayor motivo para obedecer a Dios. En todos sus sentidos. Él es nuestro Dios con todos sus atributos y misericordias. Por lo tanto, esto debería impulsarnos a no hacernos una imagen, a no adorar una imagen y a no, ¿cierto?, honrar a una imagen o un ídolo. En otras palabras, que Él sea Jehová nuestro Dios debería ser un motivo suficiente para buscarlo. Para adorarlo y para servirlo. O como decía un antiguo escritor, debemos amarlo esencialmente por sí mismo. Por lo que Él es, no por lo que nos da, por lo que Él es. Porque ¿por qué los que tienen esposa, por qué aman a su esposa? Debería ser, ¿cierto?, por quien es ella. Lo mismo el Señor, lo mismo la iglesia. El Señor no amó a la iglesia porque la iglesia tuviera atributos. Su amor fue de gracia. En cambio nosotros amamos a Dios muchas veces por lo que nos ha dado. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque así tenemos un fundamento débil para cuando vengan, ¿cierto?, las tentaciones, para cuando vengan pruebas, para cuando vengan dificultades. Si no amamos a Dios esencialmente por sí mismo,
vamos a fallarle al Señor. No vamos a amarlo, no vamos a guardar sus mandamientos. Porque la palabra dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama, dice. El que guarda mi palabra, el que permanece en mí. El mayor motivo para que obedezcamos al Señor es porque Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, lo amaremos y le serviremos. Meditemos en esto un momento. Pensemos por qué dice yo soy Jehová tu Dios. La palabra sigue diciendo cómo es Él. Él es fuerte, dice. Él es celoso. Que Él visita la maldad, dice, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si escudriñamos la Escritura, no hay un pecado que Dios haya castigado más que la idolatría. Ese es el pecado que Dios más visita, la idolatría. Lo vemos, ¿cierto?, en el siervo, ¿cierto?, que creo que era de Eliseo, que le dice, la lepra de Amán se te pegará a ti y a tu descendencia, le dijo. Y también, siervo, los hijos de Acab fueron muertos a filo de espada por la idolatría de Acab. Y vemos así que Dios ha castigado también a su pueblo por la idolatría, por sacrificar en los lugares altos, por tener otros dioses. Y el Señor reclama en Jeremías y dice, ¿qué he hecho yo para que no me adores a mí? Aleluya. Me buscaron a mí fuente de agua viva, pero en otros lados. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero el Señor quiere darnos esa agua viva a su pueblo, a su iglesia, a su amada. Esa agua viva que salta para vida eterna, dice la Escritura. Pero hay un problema muchas veces en nuestro corazón y no lo vemos, y es la idolatría. La palabra dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué me pasa esto, otro. Y en la palabra está la respuesta. El Señor castiga la idolatría porque lo correcto y justo sería adorarlo solo a Él. Porque Él, cierto, es nuestro mayor benefactor, el que nos da la vida, como dijimos también la vez pasada. En Jeremías 5 dice, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. No había de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Cuidémonos de la idolatría. Cuidémonos, hermanos, de la idolatría. Examinemos nuestro corazón de la idolatría. Pues como vemos en las tribus, tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de las tribus, ellos por naturaleza son idólatras. A ellos nadie les enseñó a adorar. Ellos por naturaleza adoran. Y nuestra naturaleza también es así, idólatra. Somos inclinados a adorar otras cosas que no es Dios. Somos inclinados, así está en nuestra naturaleza. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos al Espíritu Santo, tenemos otra naturaleza. Tenemos fuerza para vencer. Somos libres, hablábamos ayer con los jóvenes, que somos libres. Tenemos la capacidad de elegir. Tenemos, cierto, la capacidad de decir no al pecado. Voy a buscarte a ti, Señor. Voy a negarme a esto por amor a ti, Señor. Porque es verdad que yo te amo. Es verdad que yo te sirvo. Es verdad que te he conocido. Por tanto me voy a negar a mí mismo y voy a tomar mi cruz y voy a seguirte cada día, Señor. Eso es lo que debería decir un verdadero cristiano. Debemos cuidarnos de la idolatría. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es idólatra. ¿Y saben cuál es el mayor peligro de este pecado? La ignorancia. Por no conocer a Dios, esas tribus adoran lo que adoran. Por no conocer a Dios, muchos se inclinan ante una imagen. Por no conocer a Dios, tienen conceptos de Dios, pero van camino al infierno. Porque la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuidémonos leyendo las Escrituras. ¿Cómo nos cuidamos de la idolatría? Leyendo las Escrituras. ¿Cómo nos cuidamos? Amando a Dios.
el que ama a Dios, el que mantiene el fuego del amor de Dios encendido, las aguas de la idolatría no lo anegarán, no lo podrán apagar. Cuidémonos orando a Dios. Cuidémonos orando a Dios que nos proteja y nos libre de pecar contra Él. Porque el Señor libra a su siervo muchas veces de pecar contra Él. A Abraham le dijo, yo te retuve para no pecar contra mí. Oremos que el Señor nos proteja. Oremos que el Señor nos guarde de pecar contra Él. Cuando creímos y fuimos rociados con la sangre de Cristo, entramos en un pacto con Dios, en un compromiso que se selló en el bautismo y que se renueva en la cena del Señor. Pero la idolatría, queridos hermanos, lleva a Dios a divorciarse de un pueblo. Porque cuando Israel adoró al becerro de oro, Dios no lo llamó mi pueblo. Le dijo a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Ya no son mi pueblo, es tu pueblo que se ha corrompido. O sea, 2:2 dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Vemos pues, hermanos, que Dios es celoso de su pueblo y puede dar cartas de repudio. También Dios venga su justicia agraviada. Él es el fuerte, Él es celoso. Él venga su justicia agraviada. Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y aquí en el mandamiento dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Especialmente visita la maldad de los idólatras, de aquellos que lo aborrecen. Si alguno dice amar a Dios, pero se postra ante una imagen de Dios, en realidad aborrece a Dios. En realidad aborrece a Dios, así lo ve Dios. ¿Cómo amará a Dios si lo desobedece en su voluntad? El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Él lo ve como odio. Así algunos aborrecen también este mandamiento y muchos, cierto, lo han borrado por causa de que aborrecen a Dios. Como cierto el caso de los católicos romanos que han algunos borrado este mandamiento y han dividido el 10 en 2 para que le calcen los 10. Pero la palabra dice en Deuteronomio 16, 22, dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y en Deuteronomio 27 dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová. Abominación. Como queriendo decir, Juan Carlos predicaba la palabra abominación, como queriendo decir repugnante. Repugnante, abominación a Jehová, dice. ¿Por qué? Porque no es una adoración fragante, adorarlo mediante esto. Deuteronomio 7 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Vemos cómo es Dios en la palabra. Dice, en este mismo mandamiento más adelante dice, pero hago misericordia a millares. O sea, Dios tampoco no es solamente justo, Dios es misericordioso. Y Él refleja sus atributos a través de su palabra. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En esta frase Dios une amenazas y promesas para llevarnos a la obediencia. Pero también esta frase encierran atributos de Dios. En este caso la misericordia, bendita misericordia, que se le da exclusivamente a los que aman a Dios, que son aquellos que guardan su palabra. Pues solo esa es la obediencia que Dios acepta, la que obra con amor. Esa es la obediencia que a Él es un olor grato, es adoración para Él la obediencia con amor. Este mandamiento nos muestra que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación solamente, pero su misericordia es para millares, se extiende a 1 millar de generaciones.
Dios está más inclinado a la misericordia que al castigo. Se dice que Dios es lento para la ira, pero presto para perdonar y mostrar misericordia a aquel que lo invoca. El Salmo 86. Si Dios fuera todo justicia, nos alejaríamos espantados de Él, ¿cierto? Porque nuestra conciencia nos acusaría. Haríamos como Pedro: Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. Pero su misericordia es un imán que nos atrae. Esa misericordia nos atrae hacia Él. Su misericordia es poderosa. Su misericordia seduce. Su misericordia vence. Su misericordia ablanda el corazón de piedra y su misericordia subyuga el orgullo y disipa la enemistad del corazón. Cuando éramos enemigos de Dios y Él salió a nuestro encuentro, su misericordia disipó la enemistad que había entre Él y nosotros. Su misericordia nos atrajo hacia Él. Su misericordia rompe las cadenas del pecado. Eran los pecados que nos ataban, que nos esclavizaban y que no nos dejaban ir a Él para tener vida. Pero llegó Él y extendió su mano de misericordia y la puso ahí en el muladar y nos sacó de lo vil y lo menospreciado. Extendió su mano el Señor con misericordia, porque dice la palabra: con amor eterno te he amado. La misericordia de Dios es inmensa. Dice que llega hasta los cielos. Es profunda. El amor de Dios es profundo. Eso decía el apóstol Pablo. Decía: cuán inmensa es la bondad de Dios. Es grande, es profunda, es ancha. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? Ni lo profundo, ni lo alto. La misericordia llega hasta donde llega el pecador. Hasta ahí llega la misericordia. Hasta el pecado más bajo llega la misericordia. Su misericordia rompe los temores de la condenación. Por su misericordia tenemos seguridad. Por su misericordia descansamos de que Él llevó nuestras transgresiones en su cuerpo y extendió su misericordia en la cruz para nosotros. Podemos descansar en su misericordia. Los que hemos alcanzado misericordia, dice la palabra, podemos descansar en ella. Su misericordia es para millares. La palabra dice que su misericordia es grande. Su misericordia puede ahogar grandes pecados, tal como el mar cubre las grandes rocas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué otro Dios tiene este atributo? La misericordia de Dios. La palabra que yo creo que una de las que más se repite en los salmos es la misericordia. Qué manera de alabar a Dios por su misericordia, David. Así deberíamos ser nosotros, alabarlo por su misericordia. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es el Señor. Nosotros no nos hacemos una concepción de Dios como lo pensamos. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. El primer mandamiento que hablábamos la vez pasada decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento, cierto, señalaba el objeto de la adoración. Dios decía: no adoren dioses falsos, yo soy el Dios verdadero. Pero este segundo mandamiento: no te harás imagen, no te inclinarás ni las honrarás, nos dice cuál es la manera correcta de adorar a Él. ¿Cómo se debe adorar a Dios? El primero nos ordena adorar solamente a Dios, pero el segundo nos llama hacia la pureza y la espiritualidad en la adoración. El primero, cierto, condena la adoración de falsos dioses, pero el segundo prohíbe la forma falsa de adoración. Y hay muchas formas falsas de adoración antes y ahora. Este mandamiento es la forma negativa de decir Dios es espíritu.
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, este mandamiento es un llamado a la adoración espiritual. Eso es lo que quiere el Señor, que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es esta adoración? La adoración es como la oración. Muchas veces nosotros hacemos oraciones desde nuestro intelecto, desde nuestro razonamiento. Pero la palabra dice que nosotros somos débiles para orar. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, intercediendo a través de nosotros. O sea que el que debe orar es el Espíritu Santo, porque Él ora como conviene. Dice la palabra que el Espíritu todo lo escudriña. Entonces Él sabe la voluntad de Dios y sabe cómo debemos orar y obviamente adorarlo. Entonces, cuando nosotros adoramos, debe ser inspirada por el Espíritu Santo. Esa es la forma de adorar al Señor. Sigamos leyendo. Dice, por lo tanto, este segundo mandamiento es un llamado a la adoración espiritual. ¿Cierto? Así como el primer mandamiento se refiere a elegir a Dios como, ¿cierto?, el Dios verdadero. El segundo habla de nuestra profesión real de su adoración. Así como el primero fija el objeto, este fija el modo de servicio o culto religioso. Así como el primer mandamiento, Jehová se proclamó a sí mismo como el Dios verdadero, aquí el Señor revela su naturaleza. Aquí el Señor revela que Él es espíritu, que esa es su esencia. Eso es lo que decía Moisés cuando, ¿cierto?, bajó del monte. Les decía, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis ni hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, afigie de varón o hembra. O sea, no había que hacerse imagen porque no vieron ni una imagen cuando Dios habló. Eso es lo que expresa este mandamiento, que Dios es espíritu. Este mandamiento también nos revela cómo quiere Dios que lo adoremos, cuál es la forma verdadera y el elemento principal para adorarlo. El elemento principal no es una piedra, no es la madera, el oro, la plata. El elemento principal es nuestro espíritu. Ese es el elemento principal en la adoración a Dios. Por eso que cuando, ¿cierto?, adoramos, cerramos los ojos, porque adoramos en el espíritu, alabamos en el espíritu. Y la idea de adorar en el espíritu es que nosotros, nuestra meta debe ser que el Espíritu Santo nos inspire, porque cuando nos inspira fluye la adoración, fluye todo. La predicación misma debe fluir del Espíritu. No debo predicar yo, no debe predicar mi alma, mi intelecto, debe predicar el Espíritu Santo, el que debe, ¿cierto?, poner palabra. Y esa es la confianza que debemos tener, que el Señor es el que nos inspira. Satanás trata de evitar que adoremos a Dios de la manera correcta, ¿cierto? ¿Cuántas veces, cierto, tenemos dificultades cuando vamos a orar, cuando queremos hacer algo en Dios? Hay dificultades. El enemigo, ¿cierto?, se levanta y trata de evitar que adoremos a Dios y que lo pongamos a Él primero que todo. Nuestra naturaleza es tan propensa a este pecado que en el mandamiento lo evidencia por las muchas palabras que tiene el mandamiento. Porque es uno de los mandamientos más extensos, el que se dedica, ¿cierto?, a la idolatría, a la falsa adoración. La adoración involucra dos cosas, lo interno y lo externo. El idólatra tiene un ídolo en su corazón y lo evidencia por su comportamiento. Lo mismo el que ama a Dios, ¿cierto? El que adora a Dios lo ama en su corazón y lo demuestra guardando su palabra, sus mandamientos. Pero ¿cómo habremos de hacernos una idea apropiada de Dios? ¿Cómo hacernos una idea apropiada de quién es Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Nosotros queremos conocer al Señor. ¿Cómo habremos de conocerlo? Debemos concebir a Dios en términos espirituales.
porque Él es espíritu. En sus atributos debemos concebirlo. En su santidad, en su justicia, en su bondad, que son los rayos que irradian, ¿cierto?, su naturaleza. Así se nos presenta a nosotros. Al menos eso fue yo lo que sentí la primera vez cuando sentí la presencia del Señor. Que Él irradiaba justicia, santidad, pero que me miraba con misericordia. Y esa misericordia fue la que venció todos mis temores y toda la oscuridad. Así debemos concebir a Dios en términos espirituales, como número uno. Como número dos, debemos concebirlo tal como es en Cristo. En Cristo. La palabra dice en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible. Así debemos concebir a Dios. Pero no es una imagen física, no es que su aspecto refleje a Dios. Lo que refleja a Dios, la imagen de Dios en Cristo, es su naturaleza, sus atributos, su carácter, su mansedumbre, su humildad, su amor, su gracia. Él refleja a Dios. Y así debemos concebirlo y conocerlo a través de Cristo. El Padre se conoce a través de Cristo. Y Cristo se conoce a través del Padre. Mateo 11:27 dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Necesitamos una revelación de Dios en nuestras vidas, hermano. Necesitamos una revelación continua de su santidad, de su presencia en nuestras vidas. Porque la tendencia de nuestro corazón humano es representar a Dios con algo. Y muchas veces apelamos a los sentidos, que es el origen de toda idolatría. Muchas veces escuchamos las alabanzas que sacan ahora los muchachos y son completamente herejías. No son bíblicas. Y la palabra dice que debemos alabar a Dios por medio de salmos, por la palabra. Nosotros debemos cantar la palabra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Reclutar los sentidos como aliados del Espíritu en la adoración es un trabajo arriesgado. Si nos gusta cómo suena, si nos gusta, cierto, lo que dice, pero no es bíblico, no lo cantemos, hermano. No debemos cantarlo. Debemos cantar una adoración espiritual. Reclutar a los sentidos como aliados es peligroso. Son muy propensos a luchar por sus propias fuerzas. Y toda forma de adoración, incluso del mismo Dios verdadero, que sea contrario o diferente a la que el Señor dijo, es idolatría. Pero así también, como dice este mandamiento de cómo debemos adorarlo, Él condena el descuido de la adoración. Debemos adorar a Dios. Y cuando no adoramos a Dios, nos descuidamos. Debemos adorar al Señor porque es lo que necesita nuestra alma. Si no alabamos a Dios, nos secamos, hermano. Realmente nos secamos espiritualmente. Ya no fluyen los ríos de agua viva. Ya no hay ese fuego, esa pasión que había antes cuando dejamos de alabarlo, de estar en su presencia. Por eso el Señor nos cuida a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Son buenos sus mandamientos, hermano. Nos cuidan. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Los cristianos en la iglesia primitiva se abstuvieron de hacer cualquier clase de cuadros o de imagen de estatuas de Cristo. Lo habían visto después de su resurrección y tenían promesa de su presencia continua. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y dijo: enviaré a otro que estará siempre con vosotros, el Espíritu de verdad. Adorar a Dios por medio de un ídolo es absurdo, es irracional. No es absurdo postrarse ante el retrato de un rey cuando éste se halla presente. Más lo es postrarse ante una imagen de Dios cuando Dios mismo está presente en todas partes. Cristo está en nuestro corazón. ¿Por qué debemos ponerlo ante nuestros ojos? ¿Qué necesidad hay de símbolos y recordatorios externos de su rostro? No. Busquémoslo en su palabra. Busquémoslo en la intimidad. Busquémoslo en el secreto. Busquémoslo en ayuno, en oración. Busquemos al Señor.
en la revelación del mismo, busquémoslo en Cristo. Es nuestro deber oponer resistencia a este pecado. Debemos oponer resistencia a este pecado, hermano, porque es el talón de Aquiles de nosotros. Es el talón de Aquiles del humano, del hombre. Allá donde la marea tiende a subir con mayor fuerza, donde debemos, cierto, fortalecer los diques de contención. Nosotros cada uno sabemos, como se dice, dónde nos aprieta el zapato. Sabemos cuáles, cierto, son nuestras tendencias a pecar. Y es donde más debemos cuidarnos. Es donde más debemos, cierto, hablar la palabra. Porque el Señor así venció la tentación, a través de la palabra, a través de la comunión con el Padre. Y lo venció, cierto, la tentación como hombre, demostrándonos que como hombre podemos vencer, pero debemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es causa y efecto, hermano. Es nuestro deber, porque es fácil y sutil la adoración en nuestros tiempos, la falsa adoración. Es fácil, es sutil adorar lo que no es Dios. Se hace cada vez más apropiada la expresión del apóstol Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Esa fue la última palabra que dijo en su primera carta, como dándole una importancia peculiar. Hijito, guardado de los ídolos. Es como cuando nosotros vamos saliendo y, cierto, nuestra madre o esposa nos dicen: ya, pero acuérdate de esto, cepíllate los dientes, haz esto. Y así el Señor nos dice: guardado de los ídolos. Guardado de los ídolos. Que el Señor nos ayude, hermano, a examinar nuestro corazón y a darnos cuenta si no estamos haciendo algún ídolo. Y que esto nos impulse, hermano, y nos ayude a conocer a Dios, a buscar a Dios de una forma espiritual. Si ya no lo sentimos como antes, algo a lo mejor estamos haciendo mal. A lo mejor oraciones repetitivas, a lo mejor tenemos un concepto inapropiado del Señor. Debemos conocer al Señor verdaderamente, porque este sistema trata de ocultar a Cristo de nuestras vidas, trata de ocultarnos. El catolicismo intentaba ocultar a Cristo de la alma, intentaba ocultar la palabra para mantener a la gente ignorante, pero ahora tenemos la palabra en nosotros. Tenemos aquí la palabra de fácil acceso a la mano para conocer a Dios, para escudriñar la Escritura. Entonces, tenemos un privilegio, hermano. Ojalá el Señor y nosotros, principalmente la responsabilidad de nosotros, de darnos cuenta, de examinarnos si estamos perdiendo demasiado tiempo en algo o si hemos dejado de hacer algún deber. Hoy debemos destruir los lugares altos. Debemos destruir los lugares altos de idolatría como hizo el rey Josías. Debemos derribar los ídolos que hay en nuestras vidas, pero los que hay en el corazón. ¿Y cómo derribamos esos ídolos? Con la espada del Espíritu. Con la palabra se derriban los ídolos. Derribarlos del corazón nuestro para derribarlos de los corazones de los demás. Pero se hace con la palabra. Con la palabra se derriban los ídolos. Voy a invitar a mi hermano de la alabanza. Ya estamos listos ya. La palabra ya ha sido leída y ha sido predicada, hermano. Sin más que añadirle, quisiera preguntar: ¿y tú a quién le sirves? ¿A quién adoras? ¿Ante quién te inclinas? ¿Ante qué sucumbes? ¿A quién adoras? ¿Cómo adoras? ¿Adoras en espíritu y de todo corazón? El Señor busca adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Busca un corazón sincero, un corazón sin apariencia, un corazón
que no le importa cómo lo vean los otros, cómo está cantando, cómo está adorando. Un corazón que lo mire a Él, por sobre todas las cosas a Él. Es hermoso adorar al Señor, es hermoso adorarlo en su presencia, hermoso cantarle. Pero la adoración, como hemos estudiado, es un sacrificio. La adoración es obediencia. La adoración es renuncia. La adoración es amar al prójimo como a nosotros mismos. La adoración es buscarlo cuando nadie lo busca. Cuando estamos cansados. Cuando a veces no queremos seguir y lo buscamos. Eso es adoración. Porque renunciamos a nosotros y lo amamos a Él. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene un mayor amor que el que pone, ¿cierto?, su vida por sus amigos. El quien prioriza estar con el Señor que el que, ¿cierto?, se deleita en las cosas del mundo. Ese es el que lo ama. Ese es el adorador. Ese es el que adora al Señor. El que lo busca. El que se deleita en el Señor. Lo voy a invitar a ponerse de pie.